Hay gente que lo define en términos religiosos, ¿no? Como una especie de despertar. Y la verdad es que la situación en la que uno se encuentra en Cuba es definitoria en ese sentido. Además, el camino religioso en mi familia también ayuda porque genera una cultura, y como sabes, la cultura es el líquido amniótico de la sociedad, del individuo. Genera una cultura distinta a la cultura socialista. Te dice, el Dios no es el Estado, el Dios está en los cielos, es el que está revelado en la Biblia. El Mesías no es Fidel Castro, el Mesías es Jesús, y va contradiciendo aquello que la propaganda oficial se encarga de meter en las cabezas de los jóvenes, de los niños. Yo diría que fue en la universidad y fue un proceso, digamos, paulatino, de desintoxicación de la propaganda que desde cuando eres un niño en Cuba el régimen trata de poner en tu cabeza. Por ejemplo, los niños comienzan los matutinos diariamente, 5 días a la semana, repitiendo esta consigna: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y bueno, el Che claramente era un asesino. El comunismo no es algo que quieras para tu sociedad, si hay... nadie lo quisiera. Y la verdad es que hay un proceso de desintoxicación de todo eso a partir de la fe. Mi madre se convierte en los años 90, cuando cae el muro de Berlín, como muchos cubanos, hubo un boom de la fe cristiana en Cuba. O sea, las personas volvieron a llenar los templos y de esa manera, bueno, transmitiendo esos valores antitéticos al régimen, a los que el régimen proponía, pues comenzó un despertar. Y bueno, ya intelectualmente, digamos, en la universidad. Sí, en la universidad en segundo año estuve a punto de ser expulsado justamente por escribir que a la batalla de Bahía de Cochinos, o Playa de Girón, como se le conoce en Cuba, no se había ido a luchar por el socialismo, y eso es como desacralizar un mito muy importante para el régimen. Fidel Castro lo llamó, era la primera victoria para el socialismo cubano, ¿no? Y que el pueblo había ido a luchar allí por el socialismo. Luego de eso, ya estando en el servicio social obligatorio, que se hace 2 años, durante 2 años después que terminas la universidad en Cuba, tuve también problemas por reportar para CBN News, el canal estadounidense, que no estaba acreditado en Cuba, era una especie de corresponsal clandestino, si se quiere, y justamente ahí tocaba muchos temas sobre la falta de libertad religiosa en la isla, que terminó siendo uno de los temas que cubría ya. El régimen cambió a partir de los años 2000, después de la Primavera Negra, la estrategia de a activistas y a periodistas ponerle altísimas condenas, aunque todavía ocurre, pero antes se hacía mucho más, por una especie de proceso a fuego lento de desgaste para el activista y el periodista. Esto consiste esencialmente en una presión psicológica brutal, en expulsiones laborales, por supuesto, expulsiones de centros de estudio, y también las citaciones constantes en aras de que el periodista renuncie, con la esperanza del régimen, de que el periodista renuncie a su trabajo para la prensa. La verdad es que en mi caso, allí donde ponía un obstáculo, yo encontraba una oportunidad para seguir escribiendo sobre la realidad cubana. Cuando me regularon, escribí una investigación sobre la lista negra de los regulados. Regular es que no te permitan salir de tu país, y estuve en esa lista negra durante 2 años y medio. Hay periodistas que todavía siguen en ella, y es completamente arbitraria la manera en que entras y luego sales de ella. Luego me detuvieron con estas detenciones. Cada 3 semanas mi familia y yo recibíamos algún tipo de agresión, y escribí sobre ese tipo de acoso a la prensa. O sea, allí donde ponía un obstáculo yo encontraba una oportunidad para trabajar. Sí, en agosto de 2022 salí al exilio a los Estados Unidos. Allá presenté, por una invitación de una organización por los derechos humanos, presenté un documental que se llama Cuba Crucis, que es de un largometraje documental que revela cómo la falta de libertades de todo tipo afecta el vivir a plenitud la fe en la isla. Y este documental, que bueno, se proyectó en Lima, Perú, pero también en Washington, D.C. y en Miami, fue, digamos, una vía esta invitación
para poder solicitar asilo político junto a mi familia en Estados Unidos, y allá vivimos, sí. Pero sigo colaborando obviamente con la prensa independiente y con medios extranjeros. Ahora escribo en inglés también para el Washington Stand sobre la situación en Cuba, y es excelente también poder llegar a otro público que no sea el de habla hispana. Bueno, yo no puedo volver a Cuba, es algo que me dijo un oficial de la policía política justamente cuando estaba saliendo. Me dijo: tú no puedes regresar a este país. Y yo recuerdo que yo le dije: mientras haya socialismo en Cuba, yo no voy a regresar, no quiero regresar a este país. Sí quiero regresar a un país libre, y quiero además participar de la reconstrucción, porque va a hacer falta. Y la comunidad exiliada en Cuba, la diáspora, que aquí en España tiene una comunidad relativamente grande, también va a ser una pieza clave para la reconstrucción de la nación. Bueno, la verdad es que no sé. Mira, en Europa del Este, todas las cosas que pasaron en Polonia, y por ejemplo la fe jugó un papel clave, y cada vez más estamos viendo cómo las iglesias se están llenando, y aquellos que solicitan los carnets para pertenecer al Partido Comunista y a la Unión de Jóvenes Comunistas son menos. Yo diría que la revolución verdadera comienza por el interior de los individuos, y eso está pasando, y la fe, yo creo que tiene un rol clave en eso, va a tener un rol clave en Cuba. Sí, hubo una represión brutal. Cuba es hoy probablemente el país con mayor cantidad de presos políticos del planeta en relación con su población. Es un país relativamente pequeño. También el éxodo es una evidencia de ello, y le podemos llamar éxodo no solo porque es un sinónimo, sino por las proporciones bíblicas que tiene. Alrededor de un 5% de la población ha salido de la isla hacia casi cualquier lugar, la verdad, no solo hacia Estados Unidos, sino a República Dominicana, Rusia, a donde quiera. Y yo creo que esa es una expresión de la brutal represión que hubo contra los cubanos que salieron a protestar pacíficamente en la inmensa mayoría de los casos. Ahora mismo la situación en Cuba con los apagones es terrible. Hay hasta 3 días, ha habido hasta 3 días, más de 72 horas de personas sin energía eléctrica en la mayoría de las provincias del país. China le ha dado la espalda, que es un aliado histórico de La Habana, le ha dado la espalda al régimen, porque sencillamente el régimen no paga por cuestiones muy pragmáticas que a veces superan a la ideología, ¿no? Y tristemente muchas personas están perdiendo la poca comida que habían logrado reunir, las neveras descongeladas, las carnes podridas. Es una situación que puede desembocar, vamos a decir, en una crisis, en un agudizamiento de la crisis humanitaria que hay en el país. El socialismo nos había prometido ir hacia el futuro de la comunidad utópica, de la sociedad utópica del comunismo, y sin embargo lo que ha hecho mejor es regresar. Ha instalado una monarquía absolutista, ni siquiera una parlamentaria, con la sucesión de Raúl Castro, y ahora una suerte de delfín, o sea, que han puesto allí. Es un regente, ¿no? Es totalmente, totalmente. Y en el caso de la cuestión práctica del diario vivir, hemos involucionado a épocas preindustriales. Hay muchos miembros del Partido Comunista que realmente están inconformes con la realidad cubana, y asumo que esas inconformidades también estarán en los estratos medios, y aquellos que están encaramados en el caballo, como le decimos en Cuba, las más altas esferas, a ellos llegará quizás un poco después, ¿no? Porque ya empezarán también las cuestiones prácticas como el alimento o los apagones a tocarle en algún punto. Sabemos igual que el ejército es leal al régimen, y eso es una carta que ellos tienen a su favor.